Buenas noches, hoy es 21 de marzo del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Aquí le vamos a comentar las principales noticias que la Jornada de Oriente le va a presentar en su edición impresa y digital el día de mañana. Las principales noticias que le vamos a dar a conocer, y también vamos a platicar acerca de un tema que es muy importante, que es vital, que es el tema del agua. Mañana es el Día Mundial del Agua. Vamos a platicar con Alejandra López, ella es investigadora del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la Universidad Autónoma de Puebla. Y además tenemos noticias importantes sobre el tema del agua, precisamente a colación de esta fecha. Sabemos que además es un tema que ha sido polémico desde el arranque de este año, cuando hubo un intento no hubo un intento, se aprobó una reforma con la que se pretende privatizar el agua en un número muy importante de municipios del estado, y en el sexenio pasado se privatizó este servicio público en la capital y en municipios vecinos. Bueno, de eso vamos a platicar un poco más tarde. Martín, buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, auditorio. Pues miren, para mañana nuestra principal noticia es una declaración que da el gobernador José Antonio Gali Fayad en el marco de la ceremonia por el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Hoy por la mañana fue entrevistado por varios medios de comunicación y ahí reveló que, según las cifras dadas a conocer la víspera por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en estos meses que él ha asumido el gobierno, han bajado en 19% el índice de delitos graves en Puebla, lo cual, dice él, es resultado de la coordinación de los 3 niveles de gobierno, incluido el Ejército como parte del gobierno federal, para combatir delitos graves como, por ejemplo, el robo de hidrocarburos en ductos de Pemex, los secuestros y otros ilícitos que han venido flagelando a la sociedad poblana. Así es que, según los índices del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los pasados 2 meses, Puebla ha disminuido en 19% los índices de criminalidad. La segunda noticia es una noticia de reacción. Ustedes recordarán que ayer nuestra principal noticia tenía que ver con la especulación inmobiliaria que se ha dado en la parte de la ciudad de Audi, en San José, Chiapa, y resulta que hoy 2 diputados de oposición, Julián Peña Hidalgo, que en los hechos es ya diputado del Morena, aunque no existe la fracción parlamentaria, y Socorro Quesada Tiempo, que es la dirigente del PRD y también diputada por ese partido, han hecho, declaraciones acerca de lo que tiene que suceder con los 50 inmuebles que fueron enajenados en el último periodo de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Julián Peña Hidalgo pide y exige que se realice una investigación inmediata por parte del Poder Legislativo para saber qué fue lo que pasó con estos 50 inmuebles. Ustedes recordarán, hay edificios, hay terrenos, hay casas, de las cuales fueron puestas en venta por parte del gobierno de Moreno Valle, mientras Socorro Quesada pone en duda que el Poder Legislativo vaya a tener una actuación en este sentido, pues ella considera que está controlado todavía por los morenevallistas. En otra noticia, la tercera noticia, que también tiene que ver con el Poder Legislativo, resulta que para mañana está citada una sesión de la Comisión Permanente y se presume que esta sesión que pueda haber mañana tenga como fin dictaminar la inhabilitación del expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Ustedes recordarán, él ha tenido problemas para la aprobación de sus cuentas públicas y se considera que es un perseguido político del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en vista de que Eduardo Rivera Pérez es un serio candidato o un serio aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura de Puebla, candidatura que le disputaría a Marta Erika Alonso, que es actualmente la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN y que es también esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. La cuarta noticia es algo que ya les había platicado Fermín. Resulta que en esta zona, que es muy conocida por ser una zona residencial, Lomas de Angelópolis, concretamente en el distrito Sonata, pues está escaseando el agua. Es una zona bastante lujosa donde los vecinos no tienen este líquido, una zona que debería de tener todos los servicios públicos porque tiene incluso servicios de lujo, pero el agua está escaseando y esto pues es una muestra de la especulación inmobiliaria que ha habido también en la zona. Y finalmente, la última noticia que les tenemos de importancia
para mañana nuestra primera plana en la edición impresa, es un reporte de la Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial, CCM, que publicó un reporte parcial de los años 2011 a 2016, en el que se revela que en los últimos 4 años en el país fueron asesinados 15 sacerdotes, 2 laicos y 2 presbíteros desaparecidos, son los que tienen reportados, de los cuales tres casos de este tipo de agresiones, de asesinatos, de desapariciones han sucedido en Puebla. Una situación bastante grave. Ustedes saben, se han atribuido muchas de estas agresiones al crimen organizado y la Grey Católica y sus sacerdotes, sus líderes, no han escapado a este flagelo. Estas son las 5 principales noticias que mañana ustedes pueden encontrar en la edición impresa de nuestro periódico y también en nuestro portal electrónico, Fermín, junto con otras muchas noticias a través también de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Así es. Bueno, mañana es el Día Mundial del Agua, como decíamos al inicio de esta transmisión, ha sido un tema polémico por muchas razones, fundamentalmente porque en el sexenio pasado se inició con un proceso de privatización del agua potable y luego a principios de este año hubo un segundo intento para que esta entrega del servicio de agua potable que se entrega a particulares se pudiera extender a otros municipios de la entidad poblana. Pero bueno, en general vamos a hablar del tema del agua, que es de suma importancia. Tenemos aquí a Alejandra López, ella es investigadora del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la Universidad Autónoma de Puebla. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal, Fermín? Buenas noches a todos. El tema del agua pues es de suma importancia para cualquier sociedad. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ves tú el tema, la situación del agua actualmente en Puebla y en general en México? Pues mira, en términos generales, porque cada región del planeta tiene sus particularidades, todo, pero sí podremos afirmar que el asunto del agua como recurso ambiental y como bien ambiental es uno de los que más, de los que mejor representa la desigualdad que se vive en el planeta. Uh-huh. La desigualdad, y representa también los escenarios más actuales de realización del capitalismo, pues porque ahora la disputa por este bien, incluso la distinción entre decir que si el agua es solo un bien o si es un recurso, no es solamente un asunto de semántica, está al trasfondo de esto, definir si el agua es una mercancía uh-huh. para ser intercambiada en el mercado o el agua es un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos la expansión en todas partes del globo de empresas que precisamente se han dedicado con la colaboración, con alianzas de distintos estados, se han dedicado precisamente al agua como un negocio, ¿sí? Uh-huh. El caso más emblemático para nuestro país, por ejemplo, es la Nestlé, uh-huh. que es una embotelladora, bueno, una empresa dedicada a la producción y empacado de alimentos, pero que en particular con el agua ha hecho un gran negocio porque se ha dedicado a aprovechar los huecos legales que hay en nuestro país para extraer agua, desposeyendo de este bien, de este recurso, a propietarios legítimos, ejidatarios, campesinos, y simplemente la embotella y la vende, ¿no? Entonces es un proceso de mercantilización de este bien que le requiere muy poco a la empresa y uh-huh. las ganancias son extraordinarias. Uh-huh. Y por otro lado, como decía, lo que implica en cuanto a la desposesión de este recurso para los grupos campesinos es también un daño que no se contabiliza, que no se repone además, ¿no? Claro. Entonces este es un ejemplo de cómo el agua es el escenario, el agua y su posesión y su desposesión por parte de otros actores es el ejemplo de la fase, pues, en la que estamos viviendo del capitalismo, en el cual ya no es solamente el trabajo, la mercancía, sino son los recursos naturales así en bruto, las nuevas mercancías y representan la desposesión de estos bienes y de sus, digamos, los medios de reproducción
para la vida pues de las personas, pues de los campesinos, sobre todo del campo, es muy notorio, ¿no? Aunque también ahora que comentaban hace un momento, por ejemplo, lo que se vive paradójicamente en colonias tan acomodadas, tan exclusivas, ¿no? Exactamente, en la que se supone que eso pues estaría resuelto, pues vemos, ¿verdad?, cómo es un tema complejo y no está resuelto. Tenemos desarrollos habitacionales de mucho lujo, de mucha proyección, que no tienen resuelto su abasto de agua, y esto nos indica también la ceguera, la falta de previsión que hay con relación a entender que estamos frente a un recurso que se nos está escapando de las manos. Estamos cada vez, en términos técnicos, en términos prácticos, cada vez es más difícil acceder al agua para todo mundo. Y eso también empeora las contradicciones y la tensión, porque naturalmente, como lo vemos, por ejemplo, en la zona poniente del Distrito Federal, también hay una tensión por el agua, ¿verdad? También el agua para todas esas zonas habitacionales tan elegantes, la zona de Santa Fe y todo, pues también son provistas estas colonias de agua para sus usos, que son no solamente los básicos, sino sus usos recreativos, para albercas, para jardines de nado, para jardines, claro. Y tienes toda la zona oriente de la misma cuenca de México, totalmente desprovista de agua, ¿no? Iztapalapa, Chalco, toda esta entrada, ¿no? Donde no tienen agua, pero ni por mes, ¿no? Entonces, el hecho de que mañana se conmemore el Día Internacional del Agua, pues es una conmemoración que cada vez se hace más intenso, pues, el debate, ¿no? Ya no es nada más un tema de ciérrale a la llave. Una efeméride no, más. Exacto. No, como es que un asunto ahí de buenos hábitos, ¿no? Así es, exactamente. Sí, es mucho más complejo. Hay mucha investigación respecto al tema, que ya no es nada más investigación especializada de ambientalistas, de ecologistas, es investigación de economía, es investigación de sociología, porque no, bueno, como lo he dicho, no es un tema que más bien justo es un tema que exhibe plenamente y de manera muy sensible las enormes desigualdades que tenemos a todas las escalas, ¿no? En donde te asomes, en donde te asomes. Sí, incluso por ahí circula una entrevista del presidente mundial de Nestlé. Así es. Que él dice que el agua debe de verse como una mercancía. Así es. Y que no entiende por qué hay grupos que él llama como grupos subversivos, quieren verlo como un derecho, que él no entiende a qué se refieren con el tema de derecho, que esa es la discusión, ¿no? Porque si se ve como una mercancía, pues entonces hay que venderla y solamente tendrá acceso el que pueda pagarla. Así es, sí. Y si se ve como un derecho, entonces el Estado tendría que garantizar el suministro como una parte vital para que los seres humanos tengan una vida sana, puedan sobrevivir, ¿no? Sí. Que esa es la discusión, ese es el tema. Y que aquí en Puebla se ha materializado en el tema de que se ha privatizado el servicio de agua, que nadie ve hasta ahora cuál es el beneficio de privatizar el agua. O sea, nadie dice, antes estaba en manos del gobierno del estado, ahora está en manos de una empresa, y que alguien pudiera decir, está mejor el servicio, o se garantiza el suministro, pasa cualquier cosa positiva, ¿no? Así es. Digo, yo hasta ahora no he ni siquiera escuchado a algún funcionario de la empresa o alguna autoridad que pueda ofrecer algo convincente, un discurso convincente de decir, sí hay una mejora, ¿no? Sí. Al revés, hay un malestar creciente, ¿no? Sí, fíjate que esto que estamos viviendo aquí en esta zona del estado de Puebla y aquí el municipio capital y los conurbados que entraron a este esquema de privatización del servicio de agua, es el ejemplo claro de lo que hace un rato decía yo como un concepto abstracto, ¿no? Que es esta fase de realización del capitalismo, ¿no? Es suponer que el mercado por sí mismo, así como se supuso que el mercado regularía las relaciones de trabajo, por ejemplo, en el pasado, y no las regula, más bien precisamente consolida la explotación. En este caso estamos diciendo que el mercado, o se está esperando que el mercado va a regular por sí mismo, como si fuera una cosa mágica, así, con una inercia propia, va a regular la mejor distribución del agua. Bueno, primero que nada, el acceso al agua y luego su distribución. Entonces vemos aquí
que lo primero que hizo la empresa, Concesiones Integrales, fue subir las tarifas desorbitantemente, ¿no? O sea, primero cobra por el agua que todavía no es capaz de abastecer, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pero esto sigue una lógica que desafortunadamente de manera muy doméstica tenemos muy interiorizada, que es la siguiente: como el gobierno no lo sabe hacer, que lo hagan las empresas, porque las empresas lo sabrán hacer mejor, ¿no? Claro. Y entonces con ese razonamiento bastante corto, pues dejamos pasar, digo, como ciudadanos, pues no es cierto, no todos, porque hay una buena organización, está la Asamblea Social del Agua, están varios esfuerzos, ¿verdad?, que están, digamos, resistiendo esto, pero en términos generales, que en esta inercia, pues se dejó pasar todas estas reformas, o también se impusieron, ¿verdad?, de buena medida, y ahora tenemos escenarios como lo que estamos viviendo, ¿no?, digamos, padecimientos como de los ricos también lloran, ¿verdad?, ahí en Sonata y Cascata y todo eso, pero las colonias pobres de siempre, desiguales de siempre, marginadas de siempre, no se mejora nada del abasto. Y en este sentido, pues pensar que el agua es una mercancía, como pensar que la educación es una mercancía, que la salud es una mercancía, es decir, el acceso, ¿no?, a estos servicios, no conduce más que a la mayor exclusión. Efectivamente la podrá tener quien la pague. Supongo que así, de manera perversa, se intentará dar solución, por ejemplo, al desabasto de agua en estas zonas residenciales, ¿no? Y eso va a ser terrible, una cachetada a la cara de quienes tienen décadas, ¿no?, viviendo por tandeo, pero además a todos nosotros, porque la verdad es que debemos entender que no tenemos ya agua suficiente, es decir, nuestro municipio poblano, esta zona, digamos, de esta parte del valle, no es autosuficiente en cuanto a abasto de agua hace por lo menos 20 años, ¿no? Tenemos muchos años trayéndonos agua de otras cuencas, ¿sí? Que no son la cuenca a la que tendríamos que atenernos, que es la que gobierna, digamos, la Malinche como principal montaña, ¿verdad? Y sus escurrimientos. Nos estamos trayendo agua del Popo, del Ista, es decir, ya somos una cuenca en estrés, ¿sí? O sea, no nos alcanza el agua para la ciudad de por sí, y no se nos ocurre otra cosa más que seguir extrayéndola de subsuelo, traerla desde los volcanes, y desde luego su reparto desigual. Claro, por ejemplo, hay un tema que a veces pasa totalmente desapercibido, que es ¿por qué Audi se instala en Puebla? ¿Por qué en el municipio de San José Chiapa? Hay un discurso oficial de decir, es que es una zona pobre que quisimos desarrollar, pero el fondo del asunto es que se instalan donde hay agua, suficiente, ¿sí?, que es lo que buscó esta empresa. Así es, donde ellos creen que hay agua suficiente, porque si bien es cierto que esa cuenca, más bien ese acuífero, no es la cuenca, estamos hablando de aguas subterráneas, ese acuífero no está tan en estrés como el acuífero, por ejemplo, de Tecamachalco, que está ahí contigo, que está estresadísimo. No quiere decir que el agua sea suficiente para la instalación de una empresa tan demandante, de una industria tan demandante como la industria automotriz, ¿no? Los estudios para la experiencia, digamos, de la instalación de Volkswagen aquí, de la planta que tenemos acá hace 50 años, un poco más, indican cómo se abatió el acuífero muy pronto después de años de funcionamiento de la planta. Ellos son conscientes, por eso es que la empresa Volkswagen se involucra en proyectos de reforestación del Popo y del Ista, porque pues un poco como que tienen que cumplir, ¿verdad?, con esa imagen de empresa con responsabilidad social, pero además porque saben que si no le hacen así, también corre el riesgo su propia producción, o sea, su planta se les empieza a hundir, ¿sí? En fin, o sea, tampoco es como que lo hagan tan así nomás, ¿verdad?, desprendidos. Y aún así, la gente de esas zonas de Almecatla, de las colindancias de Coltlancingo y todo eso, pues reportan que ya no tienen el agua tan a la mano como la tenían antes de que se instalara la empresa. Entonces, claro, Audi, que es de la misma compañía, va y se instala en un lugar en donde hay mayor disponibilidad de agua, en donde calculan quizás que van a tener menos disputas de entrada por el uso del recurso,
pero es muy veloz el impacto sobre el agua, va a ser muy veloz porque es muy demandante la industria automotriz de agua. Y bueno, no sé, no podría decir qué modelo productivo traiga Audi, si son más económicos, sabe todo, pero es también un poco una fantasía imaginar que ese acuífero de esa zona porque no está en estrés, va a aguantar la presión en los siguientes 30, 40 años. Platícanos lo que está pasando en Tecamachalco. Tecamachalco es una comunidad, es un municipio donde de plano ya el agua se está agotando, se está acabando ya. Bueno, la regionalización de las aguas subterráneas que hace justo la Comisión Nacional del Agua y pues es en acuíferos que abarcan no solamente un municipio sino varios, o sea, son estimaciones geológicas que tienen que ver, bueno, pues con los subsuelos y los escurrimientos y quién sabe cuánto. No soy yo muy experta de eso, pero lo que sí sé es que lo que denominamos como el acuífero de Tecamachalco no solamente abarca el municipio de Tecamachalco, abarca desde más o menos la altura de Amozoc hasta más allá de Palmar de Bravo, ¿sí? Entonces, son más de 20 municipios que comparten el mismo acuífero. Y su otro sistema de abasto de agua, bueno, pues son los escurrimientos superficiales, unos los que abastecen desde Valsequillo, otros los que se abastecen desde las montañas de ahí cerca, pero sobre todo su mayor abasto de agua para las actividades productivas es la extracción de agua subterránea, ¿no? Entonces los pozos, ¿verdad? Pozos para riego, pozos para agua potable, para uso urbano. Y lo que está sucediendo desde hace más de 10 años es que tienen ya un estrés impresionante, o sea, ya no están encontrando agua, ni a 200, ni a 300, ni a 500 metros, están teniendo que perforar pozos demasiado profundos, y esto quiere decir que no solamente ya no son autosustentables en agua, sino que el balance hídrico, es decir, el balance que indica qué tanta agua se recarga del agua que se precipita y el agua que se escurre, y que después se saca, es totalmente desigual. Entonces, de esos han tenido que ser muy conscientes porque su nivel es tanto que en época de secas en la ciudad de Tecamachalco, que es de las más grandes justo de la zona que comparte el acuífero, tienen problemas para abastecer agua durante semanas, es decir, una semana le toca a una colonia y después le vuelve a tocar hasta después de 4 semanas, ¿no? El agua es de mala calidad, ya está muy llena de metales pesados o de sales que no deben ser buenos, digamos, otorgan al agua una mala calidad para el consumo humano. Y además, pues tienen el problema del agua que necesitan para riego, entonces siguen regando con el agua que viene de la presa de Valsequillo, que tiene sus propios problemas, contaminadísima. Entonces, están en riesgo las actividades productivas más importantes de la zona, que son todavía agrícolas, es decir, es una zona agrícola muy importante, pero además está en riesgo pues la salud, ¿no?, de la población. Y por ejemplo este tema de atender una posible corrección del acuífero de Tecamachalco está puesto sobre la mesa, pues yo te diría desde que conocemos el tema ahí en el CUPREDER, pues hace unos 7, 8 años, y nada, ¿no? Es decir, son temas que justamente son los que exigirían acciones de gobierno concertadas, federación, estado, con productores locales, con autoridades locales, para ver cómo le disminuyes el impacto al acuífero, cómo infiltras más agua, cómo empiezas a recurrir a otros sistemas de abasto de agua, al menos para el uso urbano, ¿no? Y no, nada, se le dan vueltas y vueltas al asunto y nada, y cada vez justo que se conmemoran fechas como la de mañana, se vuelve a poner el dedo, ¿no?, en la llaga, es decir, a ver, todos los acuíferos o todos los escurrimientos superficiales que están estresados, que están contaminados, las cuencas que están ya súper explotadas o súper sucias, en fin, ¿no? Y no se le ve solución. Entonces, ahora no solamente no está tenido ese acuífero, sino que el acuífero contiguo, el que se supone que está más saludable, que es el de Libres, oriental, a ver qué pasa. Hay un mercado negro de concesiones de agua, ¿no? Es decir, eso también es una
¿cómo se dice? Es un río revuelto, ¿no? Y la ganancia de los pescadores Es parte de este sistema de comercializar el agua, ¿no? Pues sí, aunque es un asunto más, No solo son las grandes empresas, sino también son estas empresas pequeñas de pipas que... Ajá, o sea, la cosa es así, se dan concesiones para la explotación de agua subterránea mediante pozos, que normalmente son concesiones que se adjudican, pues a que las piden, en estas zonas que son, o que han sido a lo largo de décadas, sobre todo agrícolas, pues las concesiones se dan justamente para el uso agrícola, a sociedades de pozos o ejidos, en fin, ¿no? Pero después, conforme se van abandonando estas actividades agrícolas primarias, pues esas concesiones cambian de mano. Entonces, una concesión que era para regar, ¿no?, a determinadas tierras de cultivo, después se vuelve para abastecer un centro de población, o después se vuelve para abastecer una industria pequeña, mediana o grande. Entonces, probablemente las subsidiarias, las empresas subsidiarias de Audi van a estarse abasteciendo de esta clase de concesiones y no hay quien le esté siguiendo la pista, es decir, la autoridad que tendría que estar viendo, a ver, no, esta concesión era para este uso, no debe ser para este otro, porque se supone que todo eso se otorga después de hechos cálculos, después de hechas valoraciones, ¿no? Y pues no, es decir, en cuanto se sale una concesión, pues puede acabar, es decir, si tú tienes suerte y compras una, pues ya tienes para tus pipas, por ejemplo, ¿no? Porque además creo que nadie mide lo que explotas, lo que Exactamente, sacas, ¿no? Que eso es lo que se cuestiona a las embotelladoras, ¿no? Que exactamente. nadie va a ver qué tanto están explotando, claro. Pero ni siquiera hay que irse tan lejos. En unos recorridos de campo que hemos podido hacer aquí muy cerquita, pasando Cholula, hacia Calpan y metiéndose ahí, saliéndose un poco de las carreteras más principales, tú ves muy fácilmente pipas llenando agua por acá, pero dice, ¿aquí qué, quién o qué? No, pues, ¿no? Se saca el agua y no está calculado cuánto es la extracción, cuál es el destino de esa agua, pues es comercialización así, claro, ¿no? Nada más. Claro, y además la otra cara del tema de las embotelladoras, pues es la proliferación del plástico que contamina. Esa es la otra cosa. Que yo recientemente veía que en algunas ciudades de España se está obligando a los restaurantes a que sea una obligación proporcionar vasos de agua. Parece algo sin mayor importancia, pero sí lo es porque lo que se quiere evitar es que la gente esté consumiendo las botellas de agua. Así es. Que la tomas, avientas el envase y entonces empieza a contaminar ríos y es otro grave problema, ¿no? Sí, el investigador de la UNAM, Giancarlo Delgado, explicaba que él es del Instituto de Investigaciones Económicas, si no me equivoco. Él dice que las botellas de agua son el producto que más rápidamente se vuelve basura entre todos, es decir, tú compras una botella de agua, te bebes el agua y ya, o sea, rápidamente se vuelve basura, pues, o sea, hay una palabra técnica para el proceso económico de describir cómo algo, ¿verdad?, tiene un uso tan restringido así, pero en tan minutos. Efímero. Exacto, en minutos, o sea, ya se volvió basura, no hay, y la estamos acumulando y acumulando y acumulando y sale caro. Y sí, esa es la otra cara, ¿no? El otro fenómeno, digamos, asociado a nuestro consumo contemporáneo del agua embotellada. Si tú vas al supermercado y todo es envolverse en plástico, llegas a tu casa, si es comida, inmediatamente lo abres y en ese mismo momento ese plástico ya se volvió basura. Sí, ya. O sea, tiene una duración ahí muy breve, pero es una mercancía, es un producto que va a tardar docenas de años en degradarse, ¿no? Muchísimo en degradarse. Y una última cosa interesante con relación a las disputas por el agua es, ahorita hemos hablado de lo que tiene que ver con el uso urbano o el uso industrial y todo eso, pero no valdría la pena no olvidar la otra disputa por el agua, que es el uso el uso minero, ¿sí? Que es el otro gran acaparador, o que se pretende ir colocando como un gran acaparador del agua, pues porque se necesita muchísima agua para lavar eso que se rasca en las minas, en los jales, y esa agua queda sucia, queda envenenada con cianuros y con una serie de sustancias que verdaderamente matan la posibilidad de que ese recurso, de que esa agua la puedas volver a usar, ni siquiera para usos aparte del uso humano, ¿no? Entonces eso
que es una realidad ya desde hace varios años en Sudamérica, en países como Perú, Bolivia, Ecuador. Apenas lo estamos empezando a ver en México, pero ya con ejemplos que son muy alarmantes. Lo que está sucediendo en Guerrero, lo que sucedió en San Luis, ¿no? Y esto es importante notarlo porque el uso minero del suelo, es decir, la actividad minera, el sector de la minería, está muy privilegiado por las leyes del país después de todas estas reformas estructurales. Y entonces es un uso que es tan privilegiado que digamos, todos los otros intereses, todos los otros sectores que puedan competir con él, tienen que abrirle paso según las leyes, ¿no? Entonces es un uso muy privilegiado y eso también pone en riesgo el agua a una escala que no nos estamos imaginando. Si ahorita todo lo que estamos padeciendo aquí en las ciudades, en el campo, de desabasto de agua, de contaminación y todo, se ha ido acumulando a lo largo de décadas. Si se le abre paso totalmente al uso minero, esto se va a multiplicar, exacto. Entonces por eso es muy importante, por ejemplo, estas caravanas que vienen desde la Sierra Norte, porque va de la mano con la privatización del agua, es decir, que si ya sacas de la ecuación al Estado como lo último que puede más o menos regular o que uno le podría exigir, ¿verdad?, que regule, pues entonces sí es pues ahora sí que al mejor postor, ¿no? Y entonces en el caso del uso minero, tengo que decir también del uso energético, pues con la forma de hidroeléctricas y todo, o para la fractura hidráulica, son usos que son muy demandantes del agua y que son en los volúmenes que acaparan, rápidamente excluirían a poblaciones enteras de la posibilidad de acceder a su propia agua, ¿no? En sí tenemos un panorama bastante gris en el estado de Puebla, ¿no? Sí. O sea, en la Sierra Norte, en el sur del estado, los proyectos mineros. En ciudades muy importantes como la capital, la privatización del servicio. En muchos lugares ya se está acabando el agua y tenemos una clase política que no tiene conciencia sobre el tema. Se llenan mucho la boca de palabras, de discursos, de frases. A veces hacen cosas que rayan la frivolidad, ¿no? Hacer carreras por el agua. Sí. Y uno dice, pues eso de qué sirve, ¿no? Cuando no se hacen las políticas públicas que se tendrían que emprender. Digo, el mejor ejemplo es lo que pasa con el Atoyac. Se iba a sanear, se hizo un parque y se dijo que era parte del saneamiento. Al final nunca se limpió el río sigue contaminado, se sigue denunciando, se sigue hablando del problema, pero no se percibe realmente una decisión de sanear, de sancionar a los que contaminan, de sacar a las industrias, porque eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? No castigarlas, no ponerles multas. Hay una cosa que se llama incluso el impuesto sobre las descargas, ¿no? Es decir, puedes descargar, nada más paga un impuesto. Claro, que es muy absurdo, ¿no? Pues el asunto es que no dañes el río, no que pagues por dañarlo, ¿no? Sí. Esto es como el que dice, pues pago porque voy a delinquir. Ya está ya mi Pero eso es muy acorde con esta lógica, te digo, de tratar el agua como una mercancía y el derecho, el acceso al agua, pues justo no como un derecho, sino como pues, al que lo pueda pagar, ¿no? Entonces, si una empresa puede pagar un impuesto porque está contaminando, es una lógica un poco parecida a una empresa que diga, como Volkswagen, por ejemplo, ¿verdad? Muy respetables son los programas en las que pretende incluirse como una empresa con responsabilidad social para favorecer, por ejemplo, la reforestación, pero es un poco también como extraño, porque bueno, yo pago para que se reforeste porque yo sé que me estoy chupando toda el agua del acuífero, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, a ver, ¿qué no habrá manera más injustamente de tener procesos productivos industriales que ya no estén demandando tanta agua, o que no la ensucien, o que si la usas la tienes que limpiar, o sea, no hay, digamos, pago en metálico, o digamos, pago en dinero, que al final de cuentas sea suficiente para resarcir el daño, ¿no? Sí, claro. Es pues sí, como dices, no hay,
pues no sé, como fuerza, ¿no? Del Estado y de las personas que han ocupado los cargos de autoridad a lo largo de muchos años, para poner de veras un hasta aquí a cómo tenemos ensuciada la cuenca de Zaguapan, Atoyac, ni siquiera porque nos estamos comiendo nuestra propia porquería, pues, porque son esas aguas las que riegan las principales zonas productivas de esta parte del estado. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, No, Alejandra gracias López, a investigadora del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la Universidad Autónoma de Puebla, quien vino a hablarnos porque pues mañana es el Día Mundial del Agua, un panorama muy oscuro, pero del que tenemos que tener conciencia. Sí, y además apoyar y estar atentos, yo creo que a las iniciativas, muchas que van emergiendo ciudadanas que sí están conscientes de esto y que van buscando alternativas. En otra ocasión sería bueno poder escuchar, por ejemplo, a la gente de Tecamachalco, no los que gobiernan, no los que están en cargos públicos, sino los que están produciendo y que están buscando cómo hacer para revertir esto que aquí estamos platicando, y hacen mucho esfuerzo, ¿eh? Entonces yo a eso me atengo, tampoco, ¿verdad? Para pensar que hay alguna salida hay. Claro, muy bien. Pues muchas gracias, Ale. ¿De qué? Hasta luego a todos. Bueno, pues vamos a continuar acerca de las noticias más importantes que le vamos a presentar en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. Martín, ¿cuáles son estas noticias? Pues la declaración que da hoy el gobernador José Antonio Gali Fayad en el marco de la celebración por el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Se hizo una entrevista ahí improvisada por varios medios de comunicación, y el gobernador y el secretario general de gobierno coincidieron en las declaraciones. La víspera, el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los índices de medición de delitos que hay en todo el país y por entidad federativa, y resulta que en Puebla hay una baja importante en el índice de delitos graves cometidos en los últimos 2 meses, 19%, Fermín, según lo que dijo el gobernador y que también ratificó el secretario general de gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano. Lo que dice Gali Fayad es que esto se debe a la coordinación que desde que tomó el poder ha existido en los 3 niveles de gobierno, entre los 3 niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, y particularmente destaca la actuación del ejército, concretamente de la policía militar, que ustedes sabrán hay más de 500,000 de elementos custodiando la llamada Franja del Huachicol, o la que también le llaman el Triángulo Rojo, donde más se perpetra el delito del robo de combustible a ductos de Pemex, y que también se han combatido otros delitos como el secuestro. Entonces, el gobernador, el secretario general del gobierno destacan estos datos de la baja importante, el 19% en el índice de delitos graves. Esta es una noticia importante porque tradicionalmente en los cambios de gobierno, sobre todo cuando ha habido alternancia política, es donde el crimen organizado ha encontrado, digamos, una laguna, un espacio que les permite crecer. Está perfectamente documentado que cuando ganó Vicente Fox la presidencia de la República, en el tránsito entre lo que fue una hegemonía priista y el inicio de un primer gobierno federal de oposición, el crimen organizado tuvo un importante reposicionamiento. Entre otras cosas, por esta moda de que los nuevos gobernantes llegan y quieren necesariamente hacer cambios. Crean nuevas policías, crean nuevas instituciones, crean nuevas estrategias, hacen nombramientos de nuevos responsables del área de seguridad, y esto en lugar de dar continuidad, lo único que hace es que genera un vacío. Así es. Y lo mismo pasó entre el gobierno de Vicente Fox con el gobierno de Felipe Calderón, y luego volvió a reeditarse con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Si nosotros observamos entre el gobierno de Ernesto Zedillo, al de Fox, al de Calderón y ahora el de Peña Nieto, cada gobierno entra y hace una innovación. Recordarás que antes se le llamaba policías judiciales a los que trabajaban en la PGR, luego se les empezó a llamar AFIS, de la Agencia Federal de Investigación, luego yo no sé ni por qué desaparecieron los AFIS, yo no sé si siguen existiendo. Gendarmería Nacional. Ahora se le llama Gendarmería Nacional, que yo nunca acabo de entender cuál es la Gendarmería, cuál es la Policía Federal. La usanza de España, ¿no? Exactamente, y siempre estas modas transeccionales es lo que ha venido a debilitar los aparatos de impartición de justicia por un lado y los aparatos de procuración de justicia. Entonces ahora en el caso de Puebla creo
creo que no se entró en esta dinámica de inventar ahí corporaciones y de... Se empezó a actuar, Fer, para bien, porque realmente, ya lo habíamos dicho en nuestro programa, durante el sexenio de Moreno Valle, y particularmente en los últimos 3 años, brilló por su ausencia el combate al robo de hidrocarburos en Puebla, y eso hizo que creciera a niveles desorbitados ya para que nosotros ocupáramos como Estado el primer lugar. Cuando llega José Antonio Gali Fallada, hay que decirlo, empiezan a implementarse operativos coordinados en la llamada franja de Se voltea a ver Huachicol. el problema. Exactamente, se reconoce, se ataca, hay detención de bandas, bueno, la última que fue la más sonada, que ha sido polémica también, donde hubo autoridades municipales también de Atzicintla detenidas, pero bueno, más allá de eso, ha habido operaciones importantes de los grupos del ejército, de la policía militar concretamente, Fermín, en la zona, coordinados con la policía federal, con la policía estatal, y decomisos importantes, en el que ha sido reconocido el delito, digamos, de mayor frecuencia, el que más flagela a la sociedad poblana, porque viene asociados junto a pues otros tantos como los secuestros, como los combates entre bandas que se dedican a este mismo delito, la incorporación de menores, los llamados halconcitos, con esta corrupción del tejido social, en fin, son varios los delitos que vienen asociados a que no había sido atacado ni reconocido por Moreno Valle en su justa dimensión, y que ahora con el gobierno de Gali, que ya está actuando en consecuencia, y que no dice nada más esta boca es mía, que sí va más allá, bueno, pues están teniendo unos resultados por lo menos de un decrecimiento del 19%, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No son cifras locales, sino No, son cifras son federales. cifras que da el organismo. Otra noticia importante es la opinión que tienen los 2 únicos diputados críticos del Congreso local, que es Socorro Quesada Tiempo, del PRD, y Julián Peña Hidalgo, que él era diputado del Partido Movimiento Ciudadano, ya renunció a ese partido, que se volvió Moreno Vallista. Ahora él es diputado de Morena, no hay fracción de Morena en el Congreso, bueno, pero él se maneja como legislador independiente. Ellos cuestionan severamente los procesos de venta de 43 inmuebles públicos que hizo el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, por una sencilla razón: no se conoce a quién se vendieron. Así es, en total opacidad, como muchos otros actos de gobierno de Moreno Valle, en los que no sabemos los poblanos qué fue lo que pasó, cuál era la justificación para que se realizaran, cuáles son los beneficios que obtuvo la sociedad poblana por esta venta. Bueno, son los únicos 2 diputados que están levantando la voz en este momento en el Congreso. Julián Peña diciendo que es necesario que el Poder Legislativo investigue, y Socorro Quesada Tiempo poniendo en duda que esto pueda suceder, Fermín, porque dice ella, todavía hay un control absoluto del morenovallismo sobre el Poder Legislativo. Sí, no se sabe lo más básico: en qué precio se vendieron, por qué se vendieron y a quiénes se le vendieron. Y a dónde fue a dar el dinero, ¿no? Y a dónde fue a dar el dinero. La información es muy valiosa. Recordemos un escándalo que hubo con la venta de inmuebles que ocurrió en el sexenio de Vicente Fox. Resulta que en el sexenio de Ernesto Zedillo, en el anterior, hubo una crisis terrible que provocó que miles de personas tuvieran que devolver casas, departamentos, autos, porque no los podían pagar, porque quebró el sistema financiero. Y después, en el sexenio de Vicente Fox, se empezaron a rematar todos estos bienes que habían sido decomisados, incautados a quienes no habían podido pagar los créditos. Y mucho tiempo después se supo que los hijos de Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, habían obtenido información privilegiada a través de las instituciones que habían regulado el rescate bancario y el rescate de inmobiliarias, y habían comprado miles de estas casas que habían sido incautadas a precios irrisorios, ¿no? Yo me recuerdo que decían que habían comprado casas a 30,000 pesos, que eran casas terminadas, y que casas que después se comercializaban en 250, en 300, en 400, en 500,000, 600,000 pesos. Digo, ¿qué constructor le cuesta construir una casa a 30,000 pesos, valga la expresión, claro, y después venderla en 300,000 pesos? El negociazo del sexenio, ¿no? A tal grado que los hijos de Marta Sagún todavía siguen brotando casos aquí en Puebla, donde han comprado inmuebles en el centro histórico, que eran muebles que había recogido los bancos y que ellos tenían información privilegiada para llegar y comprarlos a un precio risible, ¿no? Por eso se volvieron los nuevos ricos de México, una familia que venía de más a menos,
La mamá se casa con Vicente Fox cuando es gobernador de Guanajuato. Bueno, no es cierto, se hacen pareja ya en Sí, Guanajuato. porque ella era su jefa de presa desde ahí, ¿no? Ajá, se casan cuando Vicente Fox está en su primer año de gobierno. Y entonces, de pronto, la familia de Marta Sagún se vuelve millonaria, ¿no? Muy rica. Bueno, esa es la información que existe. Por eso hay esta sospecha en torno al tema de la venta de estos inmuebles. Además, si las cosas tenían que ser tan claras, si iban a tener un beneficio para la sociedad poblana, si se supone que están amparadas en la legalidad y eran necesarias, no se sabe por qué entonces los morenovallistas impusieron este veto para que la sociedad poblana pueda enterarse de cuáles son los beneficios, de dónde fue dado el dinero y sobre todo la necesidad de separarse de estos bienes inmuebles. Algunos son edificios, Fermín, otros son terrenos, otros son casas. En realidad no tenemos tampoco, nosotros como periodistas, y hasta a veces ni los diputados tienen la información completa de lo que está pasando ahí. Así es que no es difícil sospechar que detrás de esta venta pues puede haber también ahí algún tipo de beneficio para las antiguas autoridades. Recordemos que en su momento el gobierno de Moreno Valle intentó vender el auditorio de la Reforma. Un auditorio que han remodelado muchas veces, lo abandonan, después lo vuelven a remodelar, porque ese es el negocio, ¿no? Que era el orgullo de Moreno Valle porque su abuelo lo había mandado a hacer, ¿no? Claro, entonces ese es siempre el negocio que hay atrás en los gobernantes, ¿no? O sea, es el negocio de que hago mal una obra pública, una remodelación, porque después me van a volver a contratar para arreglar lo que no arreglé la primera vez, ¿no? Entonces el auditorio de la Reforma estaba en muy mal estado y se decía que lo iban a vender o que lo iban a tirar para construir un nuevo edificio. Siempre atrás los negocios de empresas constructoras. Finalmente no se hizo porque este inmueble, si no estoy mal, lo hizo un muy importante arquitecto mexicano. Y además el aprecio que tenía personalmente Moreno Valle porque el abuelo había sido quien lo al final lo acabaron remodelando, pero no le dan uso. ¿No? El autor de la Reforma casi no se emplea, vaya. Salvo algunos conciertos que traen de jazz internacional, es la única temporada que se conoce, pero no es un centro, digamos, ni de difusión de arte ni de espectáculos, porque además construyeron en esa misma zona o cerca de esa zona un nuevo centro de espectáculos que es el Centro Acrópolis y los otros que se han estado utilizando mucho más, que es los auditorios del Complejo Cultural Universitario y el otro, el auditorio llamado Metropolitano, que también recuerdas, destruyó ahí una importante, parte de este inmueble y después lo han utilizado para los conciertos o los recitales que se realizan en Puebla, pero realmente, como bien dices, creo que sirve solamente para que la Orquesta Sinfónica de Puebla tenga sus ensayos, ese auditorio, que tiene un aforo no nada despreciable, creo que si no mal recuerdo 1,800 personas pueden caber ahí. Sí, y siempre ha sido ese negocio. Por ejemplo, el Auditorio Metropolitano, recordemos que creo que se llamaba originalmente Siglo XXI. Sí. Ese espacio, ese inmueble, lo construyó el gobierno de Melquiades Morales. Se dice que incluso ahí intervino mucho Rafael Moreno Vallerrosas. Para el siguiente gobierno, el de Mario Marín, se hizo una primera remodelación, lo cual era ya un absurdo. Llegó Moreno Valle y emprendió no solamente una remodelación, casi lo destruyeron y lo para volverlo a construir. Y siempre uno dice, bueno, a ver, dentro de las necesidades del Estado, no se justifica esto. Hay escuelas que no tienen salones. Hay estudiantes en Puebla que toman clases al aire libre, en camioncitos improvisados que los convierten en aulas, en vagones del tren que los convierten en aulas. Y hay esas necesidades y por otro lado se gastan el dinero en auditorios y además Puebla, hay que preguntarnos, ¿realmente necesita tantos auditorios? Tenemos tantos conciertos, tantas actividades artísticas que requerimos de tantos auditorios. Lo paradójico es que a unos cuantos cerca del estadio, muy cerca de esa zona, se construyó otro centro de espectáculos, a finales de sexenio, el centro de espectáculos Acrópolis, a donde están llegando los espectáculos internacionales. Los nacionales los tienes en el Auditorio Metropolitano, algunos internacionales y nacionales más artísticos están en el CCU, pero el Auditorio de la Reforma, como bien dices, abandonado. La siguiente noticia es acerca de esta especulación que se desató el día de hoy. Decían que mañana el Congreso va a sesionar para inhabilitar hasta por 12 años a el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Corrió mucho la versión este día. En la tarde, un diputado de la Comisión Inspectora de Hacienda salió a decir que es una versión infundada, que no existe todavía esa sanción porque no ha concluido
el procedimiento o la investigación que está haciendo la Auditoría Superior del Estado sobre las cuentas de Eduardo Rivera. Ahora, queremos creer que esto no solamente es un simple rumor, algo en que se le ocurrió decirlo, no. Forma parte de una campaña de hostigamiento. Así es, contra el panismo poblano. Esto se concatena a otras cosas que han sucedido, ¿no? El intento de expulsión de los 73, ¿no? De 73 militantes del PAN, que supuestamente por haber apoyado la candidatura independiente de Ana Teresa Aranda, la exclusión que han sufrido muchos panistas, y este asunto de decir que se va a inhabilitar a Eduardo Rivera es como mandar otro mensaje más de decir, si te rebelas, si exiges cosas dentro del PAN, te va a ocurrir lo que le puede pasar a Eduardo Rivera, es decir, que te avienten el aparato de gobierno y te sancionen y te inventen cargos de algo y te vaya muy mal, ¿no? Y es que seguramente el morenovallismo ya empieza a sentir pasos en la azotea, Fermín, porque a partir de que hay una ofensiva de defensa, bueno, más bien una defensa más estructurada de los panistas disidentes, con Humberto Aguilar Coronado, con Eduardo Rivera Pérez, con Rafael Micalco, uniendo esfuerzos para defender al panismo, pues seguramente habrá también ya manifestaciones de menos temor o de más valor de parte de algunos ediles para sumarse a esta defensa y ya empezar a quitarse el yugo que les tiene el morenovallismo. Yo creo que por ahí va como dices tú, este intento de amedrentamiento, que además no le podemos quitar crédito porque hay una tentativa real de sancionar a Eduardo Rivera en vista de que puede ser el único que dispute de tú a tú a Marta Erika Alonso la candidatura del PAN para ser gobernador en 2018. Sí, la intención es dejarlo fuera de la competencia en el proceso electoral de 2018, de tal manera que en el panismo a veces se dice que las verdaderas disputas de poder no se dan hacia afuera, se dan hacia adentro. Yo recuerdo que en alguna ocasión un operador de la pasada campaña electoral, lo encontré un día muy cansado, muy agotado, ya casi al final de la campaña, y le dije, bueno, se te nota el esfuerzo de la campaña, y decía, sí, es que estuvo muy, muy complicado, muy reñido, muy enconado este asunto. Y yo le dije, se te hace así, o sea, realmente como que, pues no se percibió una pelea del PRI, no había como realmente competidores frente a Antonio Gali Fayad, y me dijo, no, es que no, la pelea no fue con los priistas, fue hacia adentro, entre los dos bloques que se hicieron en torno a la candidatura de Antonio Gali. Bueno, es lo que está pasando. La verdadera lucha en el poder de los panistas no es contra el PRI, como antes ocurría, o contra Morena, o contra otras fuerzas. Es una lucha fratricida. Es una lucha interna, ¿no? Y es muy interesante esto porque Eduardo Rivera al mismo tiempo se está reposicionando. Sí. Él es actualmente el encargado de estrategia electoral de Josefina Vázquez Mota, allá en el Estado de México. Ella es la candidata a la gobernatura. Un asunto donde se han reencontrado Rafael Moreno Valle Rosas y Eduardo Rivera Pérez, los dos, curiosamente, siendo panistas. Claro. Enfrentados, allí se están enfrentando en el Estado de México. Pero con la diferencia de que Eduardo Rivera apoya a la candidata de su partido y se especula que Moreno Valle está apoyando a Alfredo del Mazo, al priista, ¿no? Sí, claro. Está desviando toda su estructura, sus recursos para estar apoyando a Alfredo del Mazo. Claro, se dice que cuando el gobernador Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, ve los números desfavorables para el PRI, su estrategia es crear un frente dentro del PAN. Una quinta columna. Sí, claro. Y entonces él empieza a formar un frente de aliados, entre los que figuraban Rafael Moreno Valle Rosas junto con Ulises Ramírez, el exalcalde de Tlalnepantla, ex senador. Ulises Ramírez, particularmente movido por Rafael Moreno Valle Rosas, él pugna porque sea la militancia panista la que elija al candidato a la gobernatura, sabiendo que Josefina Vázquez Mota no tiene presencia en la militancia. Fuerte, ¿no? Y se enfrenta contra Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN, quien empuja el proyecto de que debe ser el Comité Ejecutivo Nacional del PAN el que designe al candidato. ¿Para qué? Para que se pudiera designar a Josefina Vázquez Mota. Esa fue una primera acción. La segunda acción es que Rafael Moreno Valle Rosas, contrario a lo que siempre ocurría, que él era un promotor de las alianzas entre el PRD y el PAN,
Aquí se abstuvo, ¿no? Él maniobra para que no salían estos dos partidos, sabiendo de que si se daba una alianza PAN-PRD, se podía fortalecer la candidatura de Josefina Vázquez Mota y entonces el PRI se debilitaba. Esa fue la segunda acción. La tercera acción es que se supo que había un proyecto de impugnación contra la posible candidatura de Josefina Vázquez Mota, porque entre otras cosas es muy curioso, Josefina Vázquez Mota en algún momento, yo recuerdo en el gobierno de Vicente Fox, se deslizó la idea de que ella podía ser candidata en Puebla. Sí, para el año 2010. Porque tiene familiares aquí, ¿no? Familiares aquí. De hecho, ella tiene una casa acá en Puebla, aquí en la avenida Reforma, junto a la librería Cristal, sobre la Reforma. La casa que está junto es de la propiedad, es propiedad de la familia. No les digas que van a ir a aventar tomates. Bueno, lo hizo un día público Josefina Vázquez Mota. Hizo un tiene su- desayuno ahí, yo fui a ese desayuno. Que es la casa de sus padres. Ella dice que es la casa de sus papás, es la casa de su familia, una casa muy bonita que remodeló, abrió las puertas a la prensa y alguien le preguntó y ella dijo, sí, es la casa de fin de semana de mi familia, De la una familia. casa preciosa, muy bien remodelada, al parecer con la supervisión de Lina, ahí sí trabaja Lina. Y entonces había como la posibilidad de impugnar a Josefina Vázquez Mota una vez que saliera de candidata. Ya se desistieron los panistas porque al final, en torno a Josefina Vázquez Mota, se unieron las fuerzas más importantes del PAN. Recordemos que apareció en el acto donde toma protesta Josefina Vázquez Mota, apareció Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón. Ricardo Anaya, Margarita Zavala, que es la casi segura candidata del PAN a la presidencia de la República, y el presidente Felipe Calderón, que llegó bastante ebrio. O sea, ahí había memes por todas partes. Hay también, ¿no? un video donde se le nota perfectamente. Digo, y además hay que aclarar, o sea, Felipe Calderón es alcohólico y no hay por qué, no se dice despectivamente. No. Si alguien es dipsómano. diabético, pues le dices es diabético. Es dipsomanía. No, pues sí. Entonces, pero pues ahí se le notaba, ¿no? El único ausente, el 5 de marzo, en el evento de la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota, fue Rafael Moreno Valleros, quien la felicita con un Twitter, ¿no? Sí, así, pero... Sumándonos con Josefina Vázquez Mota. Lo curioso de este asunto es que le están saliendo muy mal las cosas a Rafael Moreno Valle Rosas. No solamente porque no pudo frenar a Josefina Vázquez Mota, no solamente porque Eduardo Rivera, su principal rival en el panismo poblano, ha aparecido allá, Está protegido, está cobijado. sino que ahora en el PRI están cambiando de estrategia. En el PRI hay esta idea de que si Josefina Vázquez Mota se debilita, el PRI pierde. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El PRI le está apostando a que se llegue a la elección con un resultado muy cerrado. Las encuestas indican, hay varias encuestas, ¿no? Por ejemplo, hay una encuesta del Universal que dice que el PRI tiene el 19.8% de la votación asegurada frente al PAN que tiene el 19.6%. O sea, están parejos. Frente a Morena que tiene el 17.8, casi Bueno, 18. no, casi igual. Están, digamos... La encuesta de Reforma dice que el PRI tiene 29%, Morena tiene el 28% y el PAN tiene 25%. Es una elección de tercios. Claro, nada más que con el pequeño detalle, que este es el dato más relevante, de que el PRI tiene un 42% de rechazo. Es muy alto. O sea, los negativos siempre son más importantes que los positivos. El segundo partido con negativos en el Estado de México es Morena, pero solamente tiene 14%. O sea, no se compara Con el 40 y tantos. con del el PRI. 42 del PRI. Y luego le sigue el PRD y en tercer lugar, el cuarto lugar en negativos es el PAN. Entonces, en el panorama del PRI es, si Josefina Vázquez Mota se derrumba como candidata, entonces el voto opositor al PRI lo va a capitalizar Morena. Claro. Y tampoco le conviene al PRI que se debilite el PRD. El PRD en estos momentos se calcula que tendría entre el 10 y el 12% de la intención del voto, pero el PRD ha postulado un pésimo candidato que se llama Juan Cepeda, exalcalde de Nezahualcóyotl, que está impugnado por los otros aspirantes del PRD. Al PRI le conviene que el PRD se quede con ese índice de entre el 8, el 10, el 12%, porque es robarle votos a Morena. Claro. O sea, ahorita él
dilema del PRI en el Estado de México es que no gane Delfina Gómez, la candidata de Morena. Hay priistas que dicen que si ahorita fuera la elección, gana la candidata. Preferían que ganara Morena. Josefina que Delfina. No, lo que ellos están diciendo es que si se queda Josefina fuerte, el PRD no pierde, digamos, su índice mínimo de votación, van a pulverizar el voto y es donde el PRI puede Gana ganar con un margen pequeño, ¿no? por un margen cerrado. O sea, sería, como tú decías, una elección de tercios, donde a lo mejor Morena y el PAN se quedaran a un pedacito De lo que tiene el PRI. de ganar el PRI. Esa es la visión que tienen el PRI. Y en la visión, y tienen razón, si se cayera el candidato del PRD y la candidata del PAN, Claro. entonces se polarizaría la elección y la candidata de Morena tendría la capacidad de jalarse a todo el antipriismo. Y concretaría ahí, y un bastión importantísimo para 2018. El primer padrón electoral, ¿no, Fermín? Sí, claro. Veámoslo de la otra manera. Es lo que hizo Rafael Moreno Valle Rosas en 2010. Así es. Pulverizar los votos. Claro, él llegó, capitalizó a toda la oposición, que era PRD, que era el Partido Nueva Alianza, que era Movimiento Ciudadano, que era el Verde, Sí. ¿sí? El Verde, e incluso el PT sin estar dentro de esa alianza contra un PRI Sí. solo. Tenía alianzas de facto, digamos, ¿no? Entonces lo que él hizo era polarizó, porque no era ni siquiera decir era el PAN contra el PRI, no, era ir contra el marinismo. La impopularidad de Mario Marín llevó a que se polarizara el voto y entonces él capitalizó a todo el antimarinismo, el antipriismo, todo lo metió en una bolsa. Ahora tienen miedo que en el Estado de México se diera un fenómeno muy parecido, pero en torno a Morena, que tiene como candidata Delfina Gómez una profesora, que ya fue presidenta municipal, que es de clase media baja, que está muy bien adecuada a este discurso de Andrés Manuel López Obrador, que está muy empatada a la imagen de Andrés Manuel López Que va Obrador. creciendo paulatinamente, ¿no? Es una mentira esas cosas que se han dicho de que quien gane el Estado de México gana la presidencia de la República. Esa es una mala, claro, es un mal cálculo, porque si fuera eso, el PRI no hubiera perdido las anteriores elecciones presidenciales. O sea, el Porque PRI ganó nunca ha perdido el Ha Estado sido de México. partido hegemónico, gracias Claro. al Grupo Atlacomulco. Y sin embargo, pues perdió la elección de Vicente Fox teniendo gobernador PRI Calderón. en el Estado de México y después la de Calderón teniendo gobernador priista. Así es. No es garantía de que si en esos momentos el PRI no gana o no gana el Estado de México sea necesariamente el camino que se va a seguir para 2018. Lo cierto es que el PRI tiene actualmente perdidos a dos de los padrones electorales más importantes del país, que es Veracruz y Puebla. Y bueno, podrían también tienen riesgo del Estado de México, ¿no? Si se le va al Estado de México, pues sí. Pero entonces en la estrategia del PRI para que Moreno Valle sea, digamos, una suerte de golpeador interno del PAN, ya no le sirve. Ya no le sirve. Es más, ahora quisiera que Moreno Valle no hubiera hecho toda esta división de debilitamiento de Josefina Vázquez Mota, porque todavía no se logra cohesionar al panismo. O sea, ya aparecieron las figuras importantes del PAN, Claro. pero todavía no está cohesionado el panismo, que ese es el dilema que tiene ahorita Josefina Vázquez Mota. Le puede suceder algo parecido cuando contendió contra Enrique Peña Nieto, que no tenía un PAN cohesionado. Recordemos que en ese entonces también Moreno Valle le jugó a las contras. Sí. Moreno Valle, lo acaba de decir Fernando Manzanilla Prieto, ¿no? Sí. En 2012, Rafael Moreno Valle Rosas operó a favor del triunfo de Enrique Peña Nieto, Sí. que lo hizo mal, porque no gana Peña Nieto en el estado de Puebla. Sin embargo, logró que los senadores priistas sí entraron. Hubo ahí una suerte de alquimia electoral, Sí, ¿recuerdas? el resultado más absurdo, ¿no? Sí, pero nosotros nos fuimos, ¿qué? 4 o 5 de la mañana, iba ganando Morena y de repente regresamos a las 8 de la mañana y... Claro, es el resultado algo más muy absurdo extraño. y más atípico. Alquimia porque electoral pura. gana de presidente Andrés Manuel López Obrador, gana el Senado el PRI y gana las diputaciones el PAN. Dices, ¿cómo le puedes Sí, hacer un voto diferenciado para ahí. que todos voten diferenciado? Es un ¿no? elector muy, digamos, perspicaz. Entonces, esto es lo que está pasando, este enfrentamiento, lo que está pasando aquí en el Congreso, es parte de este enfrentamiento que existe entre el panismo morenovallista y el panismo tradicional, entre Rafael Moreno Valle Rosas y Eduardo Rivera. Y visto también de otra manera, entre Josefina Vázquez Mota y Rafael Moreno Valle Rosas, y Moreno Valle Rosas que no le sale su proyecto nacional.
¿Y Anaya? Ricardo Anaya, todo parece indicar que va a buscar pactar con Margarita Zavala. Esta es la trascendencia de que fuera Josefina Vázquez Mota. Que le empuja que sea el Claro, que los dos han confluido en torno a la candidatura de Josefina, ¿sí? Porque seguramente Anaya, pues valora, ¿no? Que lo más importante para él es ganar el Estado de México, porque eso por lo menos lo viste con un triunfo importante. Claro. De lo contrario puede él ir al riesgo de que no gane el Estado de México, no gane la presidencia, entonces se desquebraja totalmente. Como le pasó a Gustavo Madero, sí, ¿no? a Madero, justo. Entonces él está viendo como prioridad el Estado de México, donde han logrado un acuerdo en la pareja Calderón-Zavala con Ricardo Anaya, y donde no aparece Rafael Moreno Valle Rosas. Va a terminar compitiendo por el PRI. No, pues va a acabar solo. ¿Sí? Moreno ¿Dónde lo Valle ves? está viviendo la soledad del poder. Porque dice que va a hacer una cosa ahí de chiquitos con el PANAL, con el PT, con algunas otras fuerzas que se le sumen. Será un Cuadri. Ya. Pues sí, ¿te acuerdas que Pobre, Cuadri? pobre se llamaba? Cuadri, no lo friegues. ¿Cómo se llamaba Cuadri? Alejandro Cuadri, ¿no? ¿Qué estás diciendo que sí, Alejandro? Pues no me acuerdo, nada más era famoso porque le vio las nalgas a una muchacha en el debate. Porque no traía una combi. Y después esa muchacha apareció ahí encuerada en una revista para caballeros. Durante el debate. En el debate. Entonces, pues Moreno Valle, si se va con los chiquitos, pues también, no, yo creo que le va a ir bastante mal. Por eso es que en el caso de Puebla se decía que en el Moreno Vallismo el plan A era que Rafael Moreno Valle Rosas lograra la candidatura presidencial y que entonces, si él lograba ser candidato, Marta Erika Alonso, su esposa, pues iba con él Claro. a hacer campaña. Y el plan B era que si no lograba la candidatura presidencial, entonces todo el morenovallismo trabaja para que Marta Erika Alonso sea la candidata del PAN en Puebla y gane la gubernatura. Lo que ahora se dice es que poco a poco se ha venido ya cambiando de prioridades y Marta Erika Alonso se está convirtiendo en el plan A. Para que ella sea. Porque la verdad es que pues, yo os digo, solamente un milagro ahorita podría colocar a Moreno Valle de candidato Y puede presidencial. perderlo todo, ¿no? Moreno Valle puede Claro, perderlo puede todo. perderlo todo. Hay quien dice, no, es que se va a ir al Senado. Pero yo digo, a ver, ahorita ¿con qué puede jugar Moreno Valle? Si Margarita Zavala es la candidata, pues yo creo que Ricardo Anaya, la posición más segura que él tendría que jugar es ser senador y ser líder del Senado. Claro. Yo no sé por qué andan diciendo que Moreno Valle podría ser En todo caso le dan la curul, pero como líder. un senador más, Sí, ¿no? claro, podría ser. Y lo van a acotar porque ya lo conocen. Sí, claro. O sea, ¿de dónde salen que él necesariamente pueda ser líder del Senado? No, y lo conocen, saben bien que él, como te dice una cosa, dice otra, pacta con uno, pacta con el que sea. Su juego está conocidísimo. Claro, él tiene dinero, que es la gran duda que todos decimos, de dónde saca tanto dinero para poder financiar sus actividades, Espectaculares. para financiar a otros panistas. Así como ha habido una campaña de decir, que López Obrador aclare de dónde saca su dinero, pues también se tendría que haber una Pues campaña para decir de dónde sacan su dinero Margarita Zavala y Rafael Moreno Pues Valle Rosas, que están en plena campaña y gastando Con todo. mucho dinero. Digo, no es que se defienda al peje, Andrés Manuel López Obrador, pero lo que gasta Moreno Valle, Sí. Hay que no ver hay los punto de espectáculos. comparación con lo que hace Margarita Zavala, que gasta más todavía que Andrés Manuel López Obrador, y lo que gasta Andrés Manuel López Obrador. 2 veces ha tapizado Moreno Valle el país con su imagen, digamos, aprovechando los resquicios ahí electorales, pero 2 veces ha tenido la posibilidad de que supuestamente por todas las revistas le ayuden a tapizar el país. Eso no había pasado, creo que no ha pasado con nadie, fuera de campaña. Y le manda cartas a Media o México felicitándolos por tal o cual cosa, presentándose. Ahora ya sacó un libro autobiográfico. Y también ahí tenemos los espectaculares, a veces también se empieza a tapizar. Claro, los espectaculares, publicaciones, eventos masivos, a donde por cierto no llegan muchos panistas. Y luego dicen que se encuentra nada más, ¿no? Claro, entonces Moreno Valle tiene dinero, tiene capital, tiene fuerza económica, lo que no tiene es la afinidad y la confianza de los panistas. Sí, eso ya lo perdió. Es lo mismo que le pasó en Puebla. O sea, el panismo no lo ve necesariamente como su líder. Lo ve como líder este neopanismo que incorporaron, que son trabajadores del gobierno del Estado, de bachilleres, de muchos lados, que son gente incluso ajena al PAN, pero el panismo tradicional no lo ve como su líder. Muy bien.
Pues hasta aquí llegamos, aquí vamos en la edición de la Jornada de Oriente. Estos son los principales temas que usted va a encontrar en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. Agradezco su atención, Fermín Alejandro García. Martín Hernández Alcántara. Muy buenas noches. Buenas noches.